Buenos días a todos. Vamos a ver este primer capítulo de la asignatura de Diseño Integrado de Procesos que se denomina Jerarquía en el diseño de procesos químicos. El diseño de procesos químicos ha seguido una evolución histórica. Inicialmente correspondía al diseño de operaciones aisladas. Se diseñaba una torre de destilación o se diseñaba una torre de absorción y se hacía de forma individualizada sin considerar la implicación con otras unidades. Posteriormente esto ha ido cambiando debido a implicaciones históricas. En la gráfica que se presenta en la transparencia podéis ver la evolución del precio del crudo, del precio del petróleo a lo largo de los años desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando comenzó a utilizarse, hasta la actualidad. En negro tenéis el precio tal como correspondía a cada año y en rojo el precio ajustado a la inflación, es decir, está actualizado a dólares del año 2020. Inicialmente, como veis, el precio era muy bajo y además se mantenía o incluso se reducía durante un periodo de 30 años. Esto se debía a que la extracción del petróleo correspondía a las grandes multinacionales, fundamentalmente americanas, que controlaban el precio. Sin embargo, en 1973, con la guerra de Yom Kippur, Israel invade la península del Sinaí, existe una inestabilidad en el abastecimiento de petróleo y, por lo tanto, el precio se dobla. Posteriormente, con la revolución iraní, vuelve a haber otra escalada de precio que se ve aumentada por la guerra de Irán-Irak y, como podéis ver, en apenas una década el precio pasó de $20 a 130. Esto produjo una gran desestabilización en la industria química, que era una gran consumidora de energía, y provocó que a partir de ese momento el diseño de las operaciones ya no se realizara con un gasto ingente de energía sin tener en cuenta su coste, sino que se empezó a pensar que estas variaciones de energía podían afectar a los procesos y a la competitividad con otras empresas. Como podéis ver, la evolución desde entonces ha sido muy fluctuante. Con el control de los precios por Estados Unidos el precio volvió a caer, con la guerra del Golfo se produjo un repunte, con la crisis financiera en Asia y con los cortes de suministro por parte de la Organización de Países Productores de Crudo volvió a subir, con la recesión volvió a bajar. Y la conclusión es que el precio del petróleo es muy fluctuante y hay que tener unas operaciones diseñadas de tal forma que su dependencia sea la menor posible de este precio. Por lo tanto, la energía, que era un bien que apenas se consideraba antes de 1970, pasó a ser una cuestión fundamental y empezaron a desarrollarse procesos de reducción de consumo de energía, de integración de energía, etc. Esto dio lugar a un avance en el diseño integrado de energía de los procesos que a día de hoy está muy establecido. Ha habido grandes avances y, como veréis en la segunda parte de la asignatura, una de las tecnologías, por ejemplo la tecnología de Pinch, permite hacer estudios en profundidad y globales de grandes procesos. El diseño de los procesos es complejo. Tal como hemos visto a lo largo del grado y últimamente en los ejemplos que estamos haciendo con el simulador, inicialmente nosotros seleccionamos unas unidades, reactores, columnas de destilación, etc. Posteriormente las conectamos en serie, en paralelo, con recirculación y obtenemos una topología. Esta topología da lugar a un diagrama de flujo de proceso que establece unas variables de diseño que nosotros debemos proponer: temperaturas, flujos, composiciones, relaciones de reflujo, etc. Una vez que se proporciona valores a estas variables, el simulador es capaz de resolver los balances de materia y energía y caracterizar la tabla de corrientes. A partir de esta se puede desarrollar el dimensionamiento del equipo y, una vez conocido su evaluación económica, su evaluación medioambiental, el gasto de energía, de agua, de materias primas, la producción de residuos, de contaminantes, el estudio de seguridad del proceso, de su controlabilidad, puesta en marcha, etc. A partir de esta evaluación, que es muy compleja porque, ya digo, no es meramente económica, se tienen que tomar decisiones y con ello se cambian las unidades que se han seleccionado inicialmente o se modifica su topología, reactores en vez de en serie en paralelo, o se cambian las variables, presiones, temperaturas, etc. Se vuelve a diseñar el proceso y se vuelve a evaluar. Y de esta forma se lleva a un proceso iterativo que conduce a una optimización del diseño. El obtener el diseño óptimo es difícil, por no decir imposible. La prueba es que diferentes compañías que producen el mismo compuesto lo hacen utilizando diferentes tipos de procesos. Nuestro objetivo no es encontrar el óptimo por excelencia, sino encontrar un proceso bueno,
entre los óptimos. Para mostraros la dificultad de diseñar un proceso, vamos a presentar un ejemplo. Tenemos un clásico proceso de producción, nuestra alimentación se precalienta, se lleva a un reactor, se obtiene una mezcla de reactivos que no han reaccionado, producto y subproductos, que se enfría, se realiza un quenching para que detenga la reacción. Conocida esta composición y las características de los compuestos, como veremos más adelante en la asignatura, podemos determinar cuál es la mejor secuencia de separación de esta mezcla. En este caso, por ejemplo, hemos concluido que lo mejor es separar primero la alimentación de la mezcla de producto y subproducto y esta posteriormente en otra columna. Diseñamos con nuestro simulador este proceso y establecemos que tenemos unos puntos donde hay que calentar, donde hay que enfriar, donde hay que condensar y ebullir. Como en algunos puntos tenemos producción de energía, en aquellos donde se enfría, el enfriador y los condensadores, y otros donde se necesita energía, el precalentador y los ebullidores, podemos establecer aportes internos de calores entre estas unidades, lo que se llama establecer una red de aprovechamiento energético. Esta es una. Por ejemplo, como veis aquí, la alimentación, en vez de llevarse al precalentador, se precalienta un poco inicialmente con la corriente de salida del reactor y luego ya se lleva al reactor. La corriente que sale del reactor, en vez de enfriarse directamente con agua de refrigeración, se utiliza primero para calentar el ebullidor de la primera torre, se enfría otro poco con la corriente de destilado de la primera columna, se vuelve a enfriar un poco más con la alimentación y solamente para el último enfriamiento se utiliza agua de refrigeración. Así reducimos el consumo de este agua. Y lo mismo para los ebullidores y los condensadores. Existen otras redes de intercambio de calor alternativas. Por ejemplo, en esta, la alimentación, en vez de llevarse directamente a enfriar la salida del reactor, se utiliza para condensar la primera columna. El problema es que si queremos simular y evaluar cada uno de estos diseños, debemos empezar en cada uno de ellos casi desde cero, lo que supone un gran consumo de tiempo, de trabajo y por lo tanto de costes de diseño. Si posteriormente nosotros decidimos modificar, por ejemplo, el tiempo de residencia en el reactor para conseguir una mayor conversión, la composición de esta corriente cambiará y por lo tanto la secuencia de separación puede ser distinta. A lo mejor ahora nos interesa separar primero el subproducto por colas y la mezcla alimentación-producto por cabezas y esta posteriormente en otra torre. Este proceso es totalmente nuevo y no se puede aprovechar casi nada de la simulación anterior. Si hacemos además su integración energética, volvemos a cambiar. Si queremos analizar otra red de intercambio de energía, también tenemos que volver a empezar desde el principio. Es imposible analizar todos estos procesos en profundidad, simulándolos y estudiándolos. Por lo tanto, hay que buscar una técnica que nos permita encontrar ese diseño óptimo con menos esfuerzo. Para ello existen dos líneas fundamentales. La primera, que es la que nosotros vamos a utilizar, es la que se denomina construir una estructura irreductible. La estructura irreductible analiza los procesos de diseño y establece que cuando nosotros diseñamos un reactor, sabemos la alimentación que no ha reaccionado, el producto que se ha producido y los subproductos que se han generado. A partir de estos, con su composición y sus características, podemos diseñar el sistema de separación y recirculación. Y una vez conocido, tenemos los requerimientos de energía del proceso. Si con esto calculamos la red de intercambio de calor, podemos saber qué calor y qué frío necesitamos externo y, por lo tanto, cuál es el requerimiento de servicios, de utilities, de nuestro sistema. Vapor, agua de refrigeración, refrigerante, etc. A partir de este conocimiento, se establece que una forma de diseñar el proceso es lo que se conoce como el modelo de la cebolla, que está tomado del libro de Robin Smith, del que estamos tomando este capítulo. Este libro establece que, si se toman las adecuadas decisiones a la hora de seleccionar el reactor, no va a ser necesario realizar posteriormente cambios fundamentales en el mismo, de tal forma que la composición de la corriente de salida no va a experimentar grandes modificaciones y, por lo tanto, la estructura del sistema de separación y recirculación tampoco va a cambiar mucho, la red de intercambio de calor también será estable y por lo tanto podremos calcular los servicios requeridos sin necesidad de realizar este cálculo de forma iterativa. Para ello, por supuesto, lo que es necesario es tomar las decisiones adecuadas en cada una de estas capas, que es lo que vamos a estudiar en los sucesivos temas.
La segunda vía es la vía de optimización de una superestructura que no vamos a cubrir en esta asignatura. Para ello, lo que se hace es diseñar un gran proceso que incluya todas las posibles soluciones y entre ellas la óptima. En este caso se estudia la producción de benceno por hidrogenación de tolueno. Se utilizan como materias primas tolueno e hidrógeno. Como el hidrógeno tiene metano, pues no tenemos muy claro si separarlo al principio, antes del reactor, o separarlo al final, en la corriente del producto, o purgarlo. Lo que vamos a hacer es incluir todas estas opciones en nuestro proceso, ya que en este momento no somos capaces de tomar la decisión. Entonces, el hidrógeno, parte lo vamos a alimentar directamente al reactor y parte lo purificamos separando el metano. Calentamos en un horno, porque la temperatura es muy alta, y lo llevamos al reactor. Como no sabemos si es mejor opción adiabático o isotérmico, ponemos los dos reactores. Hacemos el quenching posterior para enfriar y utilizamos un flash para recuperar el hidrógeno que no ha reaccionado. O bien lo recirculamos directamente, o bien lo purgamos para separar el metano, o bien utilizamos membranas para separar el metano. Como veis, hay muchas unidades y muchas corrientes que son redundantes. Habría que elegir una u otra, pero no, por supuesto, incluirlas todas. Lo que se hace es este proceso, una vez que se ha construido y se ha simulado, se somete a un proceso de optimización tanto continuo, de variables como temperaturas, flujo, relaciones de reflujo, como discreto. Es decir, este reactor tiene una variable que es 1 o 0, existe o no existe, al igual que todas las operaciones redundantes. Esta optimización conduce finalmente a un diagrama de flujo reducido en el que se han eliminado las operaciones que no son óptimas. Como veis, el hidrógeno se alimenta directamente al reactor, sin separar en membranas, se lleva un flash, no se purga, parte se recircula directamente y parte se separa en membranas el metano recogido. El proceso es un proceso simple que en principio es el óptimo incluido dentro de la superestructura inicial. ¿Cuáles son los problemas de estas dos líneas? Pues la línea primera, la del modelo de la cebolla, tiene el inconveniente de que al ir eligiendo de forma secuencial las diferentes capas se pierde integración en el diseño de los procesos. Por lo tanto, va a ser muy difícil encontrar el gran óptimo, el mejor óptimo de todos, pero sí que será posible encontrar una buena solución próxima al óptimo. En la superestructura, el óptimo en principio parece más fácil de encontrar, pero para ello, primero, esa solución óptima tiene que estar incluida en la superestructura inicial. Y en segundo lugar, al ser el número de variables enorme, el número de mínimos locales de la función a optimizar será también enorme. Por lo tanto, si queremos encontrar el mínimo, va a ser necesario que empecemos a buscarlo con una estimación muy próximo a él. Es decir, que tenemos que partir de una estimación inicial que sea próxima a la solución. Por último, el diseño de superestructuras también tiene el inconveniente de que se pierde la visión que tiene el ingeniero de diseño en aspectos tales como la seguridad, la controlabilidad, la puesta en marcha, etc., que hay que tener en cuenta a posteriori, analizarlos en la solución y volver a empezar el proceso. Muy bien, pues solamente deciros que nosotros vamos a estudiar el modelo de la cebolla y lo que veremos es cómo hay que ir eligiendo de forma secuencial el reactor, el proceso de separación, la red de intercambio de calor, etc.